Bienvenidos programadores y programadoras a este curso de HTML5 desde cero para principiantes absolutos. Si no sabes nada de desarrollo web y quieres empezar, entonces llegaste al video indicado. Empezamos después de la intro. Antes de comenzar, quiero decirte que en este tipo de cursos es importante que tengas paciencia. Son muchos conceptos, es probable que tengas que ver este video y este curso más de una vez, pero esto es totalmente normal. Lleva tiempo hasta que nos acostumbramos a los conceptos. A la hora de programar y de involucrarse en el desarrollo web, es importante que podamos lidiar un poco con la frustración de no entender el principio, siempre sabiendo que a la larga todo va a tener sentido. Voy a hacer todo lo que pueda para no dar nada por sentado, explicarte absolutamente todo lo que escribimos en pantalla y que lo entiendas sin problema. Pero te repito, es importante que tengas paciencia y que, si es necesario, veas una y otra vez ciertos conceptos que no has entendido. Así que quiero confirmarte que no necesitas ningún conocimiento previo para hacer este curso. Nada, no necesitas saber absolutamente nada de desarrollo web. Este curso es para principiantes absolutos. Es un lugar para empezar para todas aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo del desarrollo web y no tienen conocimientos previos. HTML es una de las piezas fundamentales del desarrollo web junto con CSS, que es lo que usamos para dar estilo al HTML. En este curso solo abordaremos HTML y dejaremos CSS para el próximo, y lo que quiero decir con esto es que las páginas que vamos a crear a lo largo del curso se verán bastante feas y nada profesionales. Pero eso es simplemente porque HTML es el esqueleto de las páginas sin estilo de ningún tipo. En cuanto a las herramientas que necesitas, hay solamente dos herramientas necesarias. La primera es un navegador y la segunda es un editor de texto. Como navegador realmente puedes usar cualquiera. Chrome, Brave, Edge, Firefox, Vivaldi, Opera, cualquiera estará bien. El único que no recomiendo es Internet Explorer, así que si tienes ese navegador como navegador por defecto, te sugiero que lo cambies. Descarga alguno de los que acabo de nombrar, si es que no lo tienes ya mismo, y luego cambia el navegador por defecto si es que estás en Windows. En un segundo te voy a mostrar cómo. En cuanto a los editores de texto, aquí también hay varias alternativas. Sublime Text, Atom, Notepad++ y Visual Studio Code. En este curso usaremos Visual Studio Code porque si bien muchos dicen que es una alternativa un poco pesada solo para HTML, yo creo que es una buena oportunidad para que comiences a familiarizarte con un entorno de trabajo más completo que potencialmente luego podrás usar para programar en otros lenguajes y herramientas. Tengo un video de cómo instalar Visual Studio Code, te voy a dejar un link en la descripción, pero de cualquier forma voy a continuación a dejar una porción acotada de ese video en donde explico cómo instalarlo para que tengas todo lo necesario para empezar. Como siempre, partiremos desde un buscador en el cual van a escribir Visual Studio Code, ahí lo tienen, y vamos a hacer clic en la primera de las opciones. Esta es la página oficial, code.visualstudio.com. Inmediatamente, apenas ingresan al sitio, se van a dar cuenta que aquí está el botón grande. Yo estoy corriendo una versión de Windows, pero la instalación en otros sistemas operativos es la verdad que bastante similar. Las vamos a ver en detalle, no en este video, sino en otros. Pero para Windows, yo les recomiendo que bajen un poquito más, en vez de descargar simplemente ese. Y acá tienen dos opciones, siempre hablando de Windows. Primero aparece el instalador del usuario, que eso lo que va a hacer es instalarlo solamente para el usuario que está efectivamente descargando la aplicación. Y también tienen la opción de elegir el instalador del sistema, que lo va a instalar para todos los usuarios. Esa es la opción que voy a elegir yo hoy y voy a descargar el instalador de 64 bits. Una vez descargado, como ven es muy rápido, le damos doble clic y comenzamos el proceso de instalación. Aquí obviamente aceptamos los términos y condiciones. Yo lo voy a instalar directamente en el directorio por defecto. Ustedes lo pueden cambiar si quieren. Y aquí hay algunas opciones interesantes. En este caso yo no voy a elegir crear un icono de escritorio porque no lo voy a usar. Pero sí que voy a tildar aquí esto que dice Add Open with Code.
lo vamos a tildar en estos dos y les voy a mostrar una vez que esté instalado para qué sirve y por qué es bastante útil tener esta opción una vez instalado. No voy a tildar este porque no quiero que sea, digamos, el entorno de desarrollo por defecto, pero ustedes si quieren también lo pueden tildar. Voy a dar siguiente y ya con eso empezaré a instalar. Como ustedes saben, Visual Studio Code ha sido desarrollado por Microsoft, es completamente open source y se desarrolló utilizando TypeScript, que es un lenguaje que también desarrolló Microsoft. Y decíamos que es probablemente el mejor entorno de desarrollo porque es configurable, flexible y la realidad es que podemos trabajar con el lenguaje que se nos ocurra. Una vez instalado lo vamos a iniciar y aquí verán la interfaz por defecto. Si yo ya tengo algunas cosas abiertas porque ya tenía Visual Studio Code, así que voy a cerrar el folder y ustedes seguramente, sí, que no guarde. Y esto es lo que ustedes probablemente estarán viendo ahora mismo. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es HTML? Las siglas HTML significan Hypertext Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto, algo que en español no tiene realmente mucho sentido. Pese a que su nombre contiene la palabra lenguaje, HTML no es un lenguaje de programación en el sentido estricto de la palabra, porque no permite escribir ningún tipo de lógica, ni condicionales, ni bucles con él. Básicamente, HTML sirve tan solo para agregar contenido a una página web, para indicar al navegador cómo queremos mostrar ese contenido y para describir la estructura de la página. Como decíamos en la intro, CSS se usa para darle estilo a esa información, por lo cual HTML define ni más ni menos que el esqueleto de la página. Este es un ejemplo simple de un documento HTML. No te preocupes que pronto veremos a detalle cada uno de estos elementos, pero por ahora quiero que veas la forma que tiene el documento. Un documento HTML está formado por una serie de etiquetas o tags que se abren y cierran, como por ejemplo la etiqueta HTML, que se abre al comienzo del documento y se cierra al final. La etiqueta head, que tiene el mismo comportamiento, así como también la etiqueta body. Dentro de cada una de estas etiquetas encontramos otras etiquetas que se abren y cierran, como por ejemplo title, que es una etiqueta que está contenida dentro de la etiqueta head. Lo mismo sucede con las etiquetas h1 y p, que están contenidas dentro de body. Pero además de las etiquetas que abren y cierran, un documento HTML puede contener un segundo tipo de etiquetas que son aquellas que no necesitan de un tag de cierre, como por ejemplo la primera de las etiquetas de este ejemplo. Como puedes ver, esta etiqueta no aparece de nuevo en el documento y sin embargo es perfectamente válida. A lo largo del curso veremos ambos tipos de etiquetas. ¿Y qué es una etiqueta? Una etiqueta o un elemento HTML tiene en general esta forma. Un tag de apertura con el nombre de la etiqueta, un tag de cierre con el nombre de la etiqueta, precedido por una barra diagonal y en medio de los dos tags el contenido. Este contenido, como ya veremos, también puede ser otras etiquetas. No hay límite en cuanto a cuántas etiquetas pueden estar anidadas una dentro de otra. Este es un ejemplo de una etiqueta. Pero como dijimos antes, algunas etiquetas no necesitan un tag de cierre, y esto es porque en definitiva no tienen contenido, por eso se denominan elementos vacíos. BR y HR son algunos ejemplos de este tipo de etiquetas. Estudiemos brevemente la estructura de todo documento HTML. Así es como se vería el documento HTML que estábamos analizando recién en el navegador con un poco de CSS, claro, para delimitar bordes y colorear cajas. Pero lo importante aquí es que aprendas que esta es la estructura básica que siempre estará presente en todos los documentos HTML que veas o construyas. La etiqueta HTML, que está marcada, define el documento HTML y todo el contenido HTML que escribamos debe estar contenido dentro de esta etiqueta. Básicamente sirve para definir en dónde empieza y en dónde termina el documento. Es obligatorio agregarlo, así que lo encontrarás siempre.
Dentro de las etiquetas HTML encontrarás las etiquetas head, en donde aparece todo lo que estará en la cabecera del documento. En un segundo lo veremos cuando escribamos nuestra hola mundo, pero por ahora es importante que sepas que todo lo que esté contenido en esta etiqueta no será visible para el usuario, excepto el título, claro, que dará el nombre a la pestaña en el navegador. Dentro de la etiqueta head agregaremos todas las dependencias que tiene nuestro documento, como archivos CSS, archivos JavaScript, etc. Y de este modo le informaremos al navegador cuáles son otros archivos que necesita para renderizar el documento. Es lo que se llama la metadata, que es otra forma de decir que aquí se coloca todo lo que el navegador necesita saber acerca de nuestro documento HTML, pero no contiene ningún elemento visual del documento en sí mismo. Pero no te preocupes por esto todavía. Por ahora, solo necesitas saber que las etiquetas que agregues dentro de Head no tendrán impacto en lo que verás en el navegador. Por lo cual, a lo largo del curso, nos centraremos en el contenido entre la etiqueta body de apertura y la etiqueta body de cierre. El contenido que se agrega ahí es exactamente lo que luego será reflejado en el navegador. En resumen, un documento HTML está compuesto principalmente por dos tags HTML y dentro de esos tags tenemos una etiqueta head que contiene información acerca del documento y luego una etiqueta body que define todo el contenido visual del documento como encabezados, párrafos, imágenes, tablas, grillas, listas, etc. Esta es la estructura básica de todo documento HTML. Pero ya basta de teoría y pasemos a la práctica. Así escribes tu primer hola mundo en HTML. Bien, vamos a empezar con el primer documento HTML que va a ser tu primer hola mundo. Esto que ves aquí abajo a la derecha significa que estoy utilizando una máquina virtual de Windows 10, porque estoy seguro que alguno va a preguntar. Vamos a crear una carpeta en cualquier lugar. En mi caso lo voy a hacer en el escritorio y le voy a poner curso HTML. Dentro de esta carpeta vamos a crear un documento, en principio un documento de texto. Le voy a poner index. Fíjense que no ha dejado de ser un documento de texto y no puedo ver la extensión del archivo. Si esto le sucede a ustedes, lo que tenemos que hacer es ir a View y hacer clic aquí en File Name Extensions, por lo cual ahora podemos ver que esto es un .txt. Para que nuestro HTML funcione como tal, necesitamos que su extensión sea HTML. Me pregunta si estoy seguro de que quiero cambiarlo y le digo que sí. Bien. En mi caso aparece el simbolito de Google Chrome porque ese es mi navegador por defecto. Pero si ustedes tienen aquí Internet Explorer o si lo quieren cambiar por algún motivo, si están en Windows lo que pueden hacer es ir a Internet Options o opciones de Internet. Aquí está, ¿sí? Según si lo tienen en español o en inglés. Y aquí en el tab Programs tienen la opción de en programas de Internet o Internet Programs, poner Set. Y aquí van a poder cambiar los programas que tienen por defecto. Por lo cual, si se fijan, Web Browser, si lo tienen en español dirán navegador. Y de aquí pueden cambiar por el que quieran. Yo lo voy a dejar con Google Chrome, ¿sí? Pero así es como se cambia. Perfecto. Ahora que ya tenemos nuestro index.html, si le hago doble clic, verán que abre el navegador. Bueno, de hecho me pregunta con qué quiero abrir este tipo de archivos. Le voy a decir que Google Chrome está bien. Y fíjate cómo aparece un navegador vacío, pero que apunta a justamente el archivo que acabamos de crear. O sea que el HTML, si se quiere, funciona, pero no tiene nada. Todavía no hemos escrito absolutamente nada. Ahora voy a abrir Visual Studio Code y voy a poner Open Folder aquí en el explorador o abrir carpeta. Y en el escritorio elegiré la carpeta que acabo de crear, curso HTML. Ahora sí, aquí a la izquierda tenemos el acceso a nuestro index.html. Para hacer el hola mundo, lo que queremos es al menos la estructura básica que veíamos recién. HTML con un tag head y un tag body. Por lo tanto, si escribes HTML, verás que aparece como sugerido una abreviación de Visual Studio Code. Si hacen tab, luego de HTML,
aparecerán los tags HTML justamente. Pero si aquí abajo, en donde tienen HTML 2.5 hacen tab, aparece la estructura básica que habíamos visto antes, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo. Si escriben HTML sin todavía apretar nada, aparecen tres opciones. La primera, si le dan tab, solamente escribe los tags de inicio y cierre de HTML, lo cual está bien, pero una abreviatura mejor, esto es lo que se llama snippet, que es algo que el entorno, en este caso Visual Studio Code, hace por nosotros. Nos permite elegir una opción rápida y que si la seleccionamos nos prepopula el archivo con todos los tags. Por ahora voy a eliminar todo lo que tenemos aquí dentro de head porque no me interesa, no quiero que se mareen y sí quiero que nos enfoquemos en lo básico. Esto también lo voy a eliminar porque no nos hace falta. Y aquí tenemos la estructura básica que habíamos visto recién. Este tag, doctype, es otro de los tags obligatorios. Lo ponen una vez y después se olvidan. Básicamente, para lo que significa, es para decirle al navegador que este documento, o sea, lo que sigue, lo que viene después de esta línea, es decir, todo esto, es un documento de HTML5. Para las versiones anteriores de HTML, que ya no se usan y que no tienes que usar, el doctype era distinto, ¿sí? Por lo tanto, ahora el estándar es que solamente con decir exclamación doctype HTML, el navegador ya asume que se trata de HTML5. Aquí dentro del body escribiremos hola mundo. Es importante que le den guardar. Aquí este puntito en blanco significa que este documento no ha sido guardado. Por lo tanto, si hacemos control S, que está aquí, file save, ¿sí? Control S, ese puntito blanco se irá, lo que significa que ahora sí ya está guardado el archivo. Por lo cual voy a volver a abrir mi carpeta, le voy a hacer doble clic y ahora vemos hola mundo, ¿sí? Entonces ya tenemos la estructura básica de nuestro documento HTML y el hola mundo en pantalla. Así es básicamente cómo funciona la interacción. Vamos a cambiar algo en el documento a través de Visual Studio Code y en cuanto guardemos y refresquemos la página, entonces veremos los cambios aplicados. Ya sabiendo esto, pasemos entonces a trabajar con las etiquetas. Para que todo se vea un poquito mejor, voy a poner el documento HTML de un lado, Visual Studio Code del otro. Voy a hacer esto más chiquito. Incluso lo voy a sacar para que tengamos más espacio. Y ahí está. De este modo, todos los cambios que hagamos en nuestro index se verán reflejados automáticamente en el navegador cuando refresquemos. Empecemos entonces con los tags. Habíamos visto que dentro de head teníamos el tag title. Entonces, si aquí escribimos title, fíjense que escribí el simbolito de apertura, title, y si ahora escribo el símbolo de cierre, automáticamente Visual Studio Code agregará el otro, ¿sí? El tag de cierre de la etiqueta. Por lo tanto, si aquí escribo mi primer HTML y le doy guardar, ahora hacemos F5, fíjense que lo que ha cambiado es este título, ¿sí? Entonces, todo lo que esté contenido aquí dentro de la etiqueta title aparecerá como título de la tab, ¿sí? Del tab del navegador. Como les dije antes, esto es lo único que podemos agregar dentro del tag head que será visible para el usuario o para cualquiera que vea el navegador. El resto de las cosas serán invisibles para el usuario. Otra cosa que quería mostrarte es que si escribes title, por ejemplo, sin agregar el símbolo este de apertura, ¿sí? Sin agregar eso, simplemente title y haces tab, Visual Studio Code entenderá que te refieres al HTML y agregará los dos tags o las dos etiquetas con todo lo necesario, ¿sí? Importante saberlo para poder trabajar un poco más rápido. Ahora empecemos a trabajar dentro del body y veamos algunas de las etiquetas. Primero que nada, debes aprender a hacer comentarios en HTML. Comentarios tienen esta forma. Y aquí adentro podemos escribir todo lo que querramos. Un comentario significa que es texto que podemos agregar, todo lo que agreguemos entre estos dos símbolos, ¿sí?
Todo lo que esté entre medio, incluso esto puede hacerse con espacios, que no hay ningún problema, es solo para el desarrollador. Si refrescamos aquí de este lado, no hay ningún cambio, ¿sí? Esto no aparece en el navegador. Es muy útil porque nos permite comentar nuestro propio código y entender qué cosa es la que estamos haciendo, ¿sí? Habiendo dicho eso, vamos a empezar con los headings, que es la primera etiqueta que debes conocer de HTML. Vamos a eliminar el hola mundo. El HTML headings se definen del H1 al H6. Son una serie de tags, aquí te los muestro, que van del H1 al H6. H1 define algo de mayor importancia, ¿sí? Es una cabecera de mayor importancia, y H6 es una cabecera de menor importancia. Y te vas a dar cuenta a lo que me refiero si ahora hacemos H2, H3, H4, H5 y H6. Y aquí podemos decir, esta es la cabecera más importante. Y voy a copiar esto. Y podemos decir, esta es la cabecera 2. Esta es la cabecera 3, 4 y 6. Guardamos el documento y si ahora refrescamos la página, fíjense lo que pasa, ¿sí? H1 es el elemento claramente más importante de la página, en el sentido en el cual la fuente o el tamaño de la fuente es el mayor, ¿sí? Ahí está el más grande. Y H6 es el menor. En general, los headings se utilizan como títulos. Si están leyendo un blog, el título del blog en general va a ser un H1, ¿sí? Si la página está bien estructurada, será un H1. Y los consecuentes títulos, los títulos que siguen, serán al menos H2, ¿sí? Al menos H2. Pero por lo menos ya puedes entender qué fácil que es. Agregando la etiqueta y agregando el contenido, es decir, un texto dentro de la etiqueta, vemos el cambio reflejado automáticamente en el navegador. Y una vez que ya tienes un título, que tienes una cabecera, necesitarás un párrafo. Párrafos. Los párrafos se crean con el tag P. Este es uno de los tags que más verás en general en páginas HTML, porque es un tag básico, ¿sí? Se utiliza para párrafos. Un párrafo comienza siempre en una nueva línea y el navegador automáticamente agrega algo de espacio antes y después del párrafo. Ahora, una vez que abrimos el tag P, obviamente necesitamos algo de texto para que puedas ver cómo esto se ve en el navegador. Y algo interesante que todos los editores de código nos dejan hacer es crear un poco de texto aleatorio para que podamos probar cómo se ve en pantalla. Y esto es con otra de las abreviaciones, con otro de los snippets de Visual Studio Code. Si escribimos lorem de este modo y le damos tab, aparece, como pueden ver, un montón de texto. Aquí, para que esto se vea más en la pantalla, tenemos que ir a View, Toggle Word Wrap, es decir, que entre todo en la pantalla que estoy mirando, y aquí queda un poquito más claro, ¿sí? Fíjense todo este texto que ha generado Visual Studio Code por mí, pero creemos otro párrafo para que vean la diferencia entre un párrafo y el otro. Y otra cosa que también podemos hacer es hacer, por ejemplo, lorem, y podemos indicar la cantidad de palabras que queremos obtener. Por ejemplo, lorem 10, tab, y solamente habrá 10 palabras en este caso. Voy a guardar, voy a refrescar, y así es como se ve un párrafo. Lo que les decía, ¿sí? Automáticamente cada párrafo comienza en una nueva línea, ¿sí? Fíjense que yo puedo poner esto así, uno al lado del otro, en mi código, que esto no tendrá ningún efecto en el navegador, ¿sí? Si lo refresco se ve exactamente igual, porque cada párrafo comienza en una nueva línea y además el navegador agrega algo de espacio, ¿sí? Aquí. Por lo cual todo eso sucede por defecto en cuanto usamos el tag P. Este es el estilo que el propio navegador le da al tag P. No tenemos que hacer nada para que eso suceda. Pero es importante que sepas que el tag P siempre agrega texto sin formato, o mejor dicho, no respetará el formato que le des a tu párrafo dentro del tag P. Por ejemplo,
Si tomo alguno de estos párrafos, digamos este, y le doy aquí un salto de línea, o intento cambiar el espaciado del texto, digamos que hago esto así, en Visual Studio Code esto se ve bien, se ve con formato, ¿sí? Se ve lo que acabo de hacer, tiene efecto. Pero si refresco el navegador de este lado, como puedes ver, ninguno de los cambios ha sido aplicado. Esto suele causar confusión porque el tag P no se usa para esto. En cambio, para esto tenemos la etiqueta pre. Ahí está. Es decir, si transformo mi etiqueta P en etiqueta pre, y ahora grabo y refresco, ahora sí que tiene formato. La etiqueta pre nos permite mostrar texto preformateado en el navegador, es decir, texto al cual tú le puedes dar formato dentro de la etiqueta. Ahora, lo que sí podemos hacer es formatear el texto dentro de un párrafo con cualquiera de estos tags, el tag P o el tag pre, utilizando algunas de las que se llaman etiquetas en línea. Entonces, por ejemplo, supongamos que creo otro párrafo aquí, hacemos Loren 20 palabras, si refrescamos de este lado, aquí está nuestro nuevo párrafo, y digamos que queremos resaltar una parte del texto, utilizando texto en negrita, ¿sí? Para eso tenemos la etiqueta B de bold. Entonces, si aquí a cualquier palabra, por ejemplo, la rodeo por las etiquetas B, refresco de este lado, fíjense cómo ahí está en negrita, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ser una palabra, también puede ser más de una. Refrescamos aquí. Es decir, todo lo que esté contenido entre las etiquetas B estará en negrita. Algo muy parecido podemos hacer si queremos que una parte del texto esté en itálica. En este caso tenemos que usar otro tag, que es el tag I de itálica. I. Voy a agrandar un poco el tamaño de la letra para que lo puedan ver mejor. Esto es en Settings. No se preocupen por esto que voy a hacer. Simplemente aquí en Font le voy a poner 18. A ver si se ve un poco mejor. Bien, espero que ahí se vea mejor. Y lo que quería que vieran es que ahora agregué este tag I, es decir, itálica. Por lo tanto, si ahora refresco el navegador, aquí está, ¿sí? Fíjense cómo tiene otro formato, ahora está en itálica. Claro que también podemos combinar itálicas y negritas en una misma porción de texto. No hay ninguna restricción al respecto. Por lo cual si ahora agrego un tag B, ¿sí? Fíjate cómo lo estoy haciendo. Tengo primero un tag I, adentro de ese tag I tengo un tag B, primero cierro el tag B, luego cierro el tag I, guardo, refresco y ahí está. Está en itálicas y además en negritas. Hay dos etiquetas que son equivalentes a las dos que acabamos de ver, es decir, que visualmente entregarán el mismo resultado, que son EM y Strong. Si reemplazo entonces, por ejemplo, mi etiqueta B aquí por una etiqueta Strong, es decir, la transformo, y esta etiqueta en itálica la transformo en EM, guardo y refresco, nada cambia, ¿sí? El resultado es el mismo en el navegador. La diferencia con estas etiquetas no es visual. EM y Strong son etiquetas semánticas, siempre recomendables por sobre las que vimos antes, pero además establecen importancia. Esto significa que luego una aplicación lectora de texto para, por ejemplo, personas no videntes, realizará un cambio de tono y hará énfasis en estas palabras, lo que permitirá que la importancia quede clara. Por lo cual en general se recomienda usar estas etiquetas cuando queremos remarcar la importancia de determinadas porciones del texto. Por lo cual te mostré B y te mostré I, bold e itálica, pero siempre que puedas, cuando creas que algo es necesario remarcar por su importancia, entonces mejor utiliza las etiquetas strong y EM respectivamente, ¿sí? Las que ves aquí. También podemos hacer otras cosas con el formato de nuestro texto, como por ejemplo resaltar porciones del texto con la etiqueta mark. Vengamos a este párrafo en el cual no habíamos hecho todavía nada. Y si aquí agrego mark,
Y ahora pongo estas tres palabras, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo, rodeando el texto a resaltar con las etiquetas mark, el resultado en el navegador es un texto al cual parece que se le ha pasado un resaltador amarillo por encima. Y de un uso similar tenemos del e ins, con los cuales podemos tachar y subrayar texto respectivamente. Veamos un ejemplo rápido de cada uno. Aquí podemos agregar del y a continuación voy a agregar ins. Guardamos, refrescamos y aquí está. Del tacha el texto y ins lo subraya. Como puedes ver, con estas simples etiquetas puedes transformar el texto dentro de tu párrafo para que tenga un formato distinto al formato por defecto. Son sencillas de usar y son todas etiquetas en línea, porque no se usan en bloque como las que veníamos viendo hasta aquí, sino que pueden colocarse en una sola línea si es necesario. ¿Sí? Pre y P son ejemplo de etiquetas en bloque, porque justamente crean una nueva línea. En cambio, todas estas que estuvimos viendo no alteran el párrafo para nada, sino que en una misma oración pueden tener algún impacto visual en lo que tenemos escrito. Salgamos un segundo de los párrafos y ahora vamos a hablar un poco de las citas. El primero de los tags que veremos aquí es block quote, que nos permite crear una sección completa que es una cita de otra fuente. Es este, block quote. Y también le agregará algo de margen. Por ejemplo, puedo decir, lo que sigue es una cita. Y aquí diremos algo como, esta es una cita de un sitio web importante. F5 y aquí está. Fíjate cómo esto se muestra en pantalla como un bloque. De ahí su nombre, block quote. Pero también podemos agregar citas inline con una etiqueta en línea igual a las que estudiamos en la sección anterior. Es la etiqueta Q, que sirve para hacer citas cortas dentro de un párrafo. P, vamos a agregar algo de palabras. Y aquí, en cualquier lugar, voy a abrir una etiqueta Q y voy a rodear algún texto de esta etiqueta Q. Así es como se ve. Esto es lo que acabamos de hacer. Lo único que ha sucedido es que han aparecido unas comillas dobles en el texto que se encuentra contenido entre los tags Q. Y te preguntarás qué diferencia tiene esto a simplemente agregar dos comillas dobles. Y efectivamente estás en lo cierto. No hay tanta diferencia por ahora, pero en cuanto aprendas CSS en el próximo curso, descubrirás la importancia de tener estos tags a los que luego les podrás dar el formato que necesites sin tener que estar modificándolos de a uno por vez. Simplemente le darás formato a todas las etiquetas Q de tu página y listo. Muy similar a Q y también bastante usado es el tag Site. Site, este, que tiene un efecto parecido, solo que el texto contenido en el tag se verá en itálicas. El ejemplo clásico es aquel en el cual se coloca el nombre de un libro seguido por el nombre del autor y el nombre del libro se rodea con esta etiqueta. Por lo cual aquí, supongamos que tenemos dentro de un tag P, Crónicas Marcianas, coma, Ray Bradbury. Refrescamos y ahí está. Tenemos un texto normal que está dentro de un tag P y en itálicas aparece todo aquello que ha sido afectado por el tag site. Como puedes ver, estas etiquetas que te estoy mostrando son prácticamente decorativas y para dar formato al texto. Así que no te preocupes si no las recuerdas todas. Siempre puedes volver a verlas cuando sea necesario y tampoco es el fin del mundo si te las olvidas. Pero es importante que ahora al menos las aprendas, las veas. La última de este estilo, no tan usada pero que vale la pena nombrar, es address. Address, esta etiqueta, que sirve para definir específicamente información de contacto. Esta información puede ser realmente cualquier cosa, desde una dirección física, URL, email, teléfono, etc. Realmente depende de nosotros qué cosa querramos envolver en este tag.
Supongamos que aquí decimos algo como escrito por John Wick, punto, Avenida Libertador 756, Buenos Aires, Argentina. Refrescamos y esto se ve en itálicas. ¿Sí? Tiene un efecto similar a todos los anteriores. En principio parece que no tiene mucho sentido porque es lo mismo que agregarle un tag itálicas y listo. Pero si usamos estas etiquetas a conciencia y solamente utilizamos esta etiqueta cuando vamos a mostrar la información de un contacto, entonces después con CSS, cuando le demos el estilo, solamente le daremos el estilo a todas las etiquetas address y entonces la página web se verá bien. Ahora, esto, fíjate que está todo en la misma oración. Y aquí aparece el momento ideal para introducir BR, que es la etiqueta que nos sirve para agregar saltos de línea. Por lo tanto, si agrego un BR aquí, aquí, aquí y aquí, ahora el resultado es diferente, ¿sí? BR solo se ocupa de justamente un salto de línea. También se puede usar varias veces, ¿sí? Es el equivalente a hacer un enter. Ya agrego varios BR, ahora el espacio aquí entre la primera línea y el resto es bastante más grande. El tag BR es muy útil y va de la mano con el tag, por ejemplo, HR, que agregará una línea divisoria, es decir que aquí también podría, ¿por qué no? Aquí agregar otro HR y entonces mi documento parecería dividido por líneas horizontales. Estos son dos ejemplos de los tags que al principio comentábamos que son solamente una etiqueta de apertura. Como no tienen contenido, se denominan etiquetas vacías y no les hace falta la etiqueta de cierre. En algunos casos hay quienes prefieren agregar así la barra como para indicar que no habrá una etiqueta de cierre. Para HTML5 es exactamente lo mismo. Lo pueden dejar o pueden no ponerlo. Es a elección. Yo personalmente no los agrego, pero a cada quien lo que prefiera. Otra etiqueta relacionada con todo esto que veníamos viendo y bastante interesante es la etiqueta de las abreviaturas. Con este tag podemos escribir la versión abreviada de algo y luego, cuando pasemos el cursor por encima del texto en el navegador, aparecerá el nombre completo de lo que hemos abreviado. Por lo cual aquí voy a agregar un P y voy a poner, por ejemplo, vamos a decir www was created a long time ago. Y esto, www, puede servirme perfectamente para una abreviatura. ABBR es el tag que utilizamos para eso. El contenido solamente será www. Y aquí lo que tenemos que agregar es otro componente de esta etiqueta que es un atributo. En este caso el atributo title. Y aquí diremos World Wide Web. Si le doy F5, voy a hacer un poquito más grande la letra. Aquí está. Fíjense que aparece con unos tres puntitos por debajo y si pasamos el mouse por encima vemos el nombre completo, es decir, lo que hemos puesto en el atributo title. Para que esto no quede tan abajo, por si no lo pueden ver, voy a agregar unos cuantos saltos de línea al final para que la cosa quede un poquito más al medio. Ahí está. Ahora, con este tag introducimos un concepto muy importante en HTML, que es el de los atributos. Todos los elementos HTML pueden tener atributos. Los atributos básicamente proveen información adicional sobre la etiqueta, como en este caso, para nuestra etiqueta ABBR, la etiqueta de la abreviatura, title provee información adicional porque es justamente el texto que va a aparecer en el navegador cuando el usuario pase el mouse por encima. Además, siempre se declaran en el tag de inicio, siempre, nunca la van a ver en el tag de cierre, y en general vienen en pares de esta forma, el nombre del atributo igual y entre comillas el valor de ese atributo.
En la gran mayoría de los casos van a ver que los atributos son siempre así. Si hasta ahora este video te sirvió, te pido que le dejes un like para que llegue a más gente y para que ayude al algoritmo de YouTube a mostrarlo un poco más. También si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y déjame en comentarios qué te ha parecido hasta ahora. Y ya que estamos hablando de atributos, veamos una de las etiquetas más importantes en HTML y que seguramente conozcas muy bien, porque es realmente una de las piedras fundacionales de Internet. Esta es la etiqueta A, que define a un hipervínculo. Esta es la etiqueta. En esta etiqueta hay dos elementos importantes. El texto contenido entre los tags A, que es el que aparecerá en el navegador, y el atributo href, que es el que en definitiva indica cuál es la URL a la cual queremos navegar. Veamos un ejemplo. Si aquí entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre agrego ir a Google, entonces, en el href lo que tengo que agregar es la dirección https://google.com. Si ahora refrescamos, aquí está el hipervínculo, lo cual ahora me ofrece la posibilidad también de interactuar con la página web. Si hago clic, entonces ahora estoy en Google. El atributo de este tag HTML es crucial para que el hipervínculo funcione, porque contiene la URL real, y no tiene que ser una página web externa, como la de este ejemplo, sino que puede también ser una página interna en nuestro propio servidor. Veremos un ejemplo de esto en un rato, cuando creemos un segundo documento HTML. Un atributo muy usado junto a este tag es el atributo target, que nos permitirá abrir esta página en una nueva pestaña si tan solo le asignamos el valor blank. ¿Sí? Pueden ver que si yo hago clic ahora, Google aparece en la misma pestaña, es decir, he perdido mi página HTML. Pero si aquí agregamos otro atributo, target, y le damos el valor blank con un guión bajo abajo al principio, ahora refrescamos y apretamos, ahora sí, Google se ha abierto en una pestaña nueva y todavía tengo abierta mi propia página HTML. Hay también otros valores para target. El valor por defecto es self, aunque en definitiva lo que más se usa es o tener target blank o no tener target para nada, que por defecto es self y por eso se abrirá en la misma pestaña. Otra etiqueta muy usada y que tiene una sintaxis parecida a la del hipervínculo es IMG, la etiqueta que usamos para imágenes. Para eso vamos primero a colocar una imagen en la misma carpeta en la que al principio creamos nuestro documento HTML. Así que voy a ir a Google y voy a buscar un logo HTML. Vamos a ir a imágenes y voy a bajar cualquiera. Vamos a bajar este. Guardar. Y aquí en mi carpeta curso HTML le voy a poner HTML5 logo. Vamos a borrar el resto. Save. Pero quiero que vean que está en la misma carpeta en la cual está nuestra página index. Por ahora no nos vamos a ocupar de alt, pero ya habiendo hecho esto, vamos a volver a Visual Studio Code y aquí agregaremos el atributo source y pondré aquí el logo. Fíjense que si lo empiezo a escribir ya me sugiere el nombre de mi imagen, html5-logo.png con extensión y todo. Esto es todo lo que necesitamos, el tag y el atributo src, que significa source en inglés, o en español fuente. Es decir que en source tenemos que agregar la dirección a la cual el navegador debe ir a buscar la imagen. Refrescamos y vemos que en este caso la imagen funciona porque está en el mismo directorio en el cual está el documento. Pero ¿qué pasa si la imagen está dentro de otro directorio y no en el mismo? Para que puedas verlo claramente, voy a crear aquí otra carpeta, le voy a llamar Images, y allí adentro voy a mover el logo. ¿Sí? Lo corté y lo pegué. Ahora está en otra carpeta. Si ahora refresco el navegador, vemos que la imagen ha desaparecido. Y tiene sentido, porque el navegador ya no encuentra la imagen en la dirección en la que le dijimos que estaba. En lugar de la imagen aparece el clásico icono que seguro que has visto
más de una vez, de una imagen que está cortada en el borde inferior derecho, aquí. Bueno, ahora ya sabes lo que significa. Significa que el atributo source de la etiqueta img está mal. La etiqueta img tiene otro atributo que es útil justamente para estos casos, en donde algo sale mal y la imagen no carga. Este atributo es alt, que es la forma abreviada de alternative, o en otras palabras, nos permite agregar un texto alternativo para aquellos casos en donde la imagen no se vea. Alt igual, este es el logo de HTML. Si refresco, aquí está. Una vez agregado el atributo, ahora la leyenda aparece junto al icono de la imagen. Es recomendable siempre incluir el atributo alt en nuestros tags IMG, porque en conexiones lentas es normal que las imágenes tarden un poco en cargar y al menos se le da una idea al usuario de qué cosa es la que va a aparecer aquí. Pero arreglemos de una vez esta imagen, así vuelve a aparecer el logo de HTML. Para eso arreglemos nuestro source y agreguemos también el directorio en el cual está la imagen. Listo. Ya con eso tenemos la imagen de nuevo. El tamaño obviamente no es el ideal porque el logo está muy grande. Esto se da porque el navegador está respetando el tamaño original de la imagen, pero fácilmente podemos modificar esto usando dos atributos más, que son height de alto y width de ancho. Ambos atributos se refieren a una cantidad de píxeles, por lo cual soportan valores numéricos. Intentemos agregando estos dos atributos con valores más acotados, como 100, por ejemplo. 100 de alto y 100 de ancho. Si bien hemos logrado achicar la imagen, en algunos casos todavía no se va a ver del todo bien, por lo cual lo siguiente importante que tienes que saber es que en estos casos puedes agregar solo una de las medidas y la otra se ajustará automáticamente según las proporciones que tenga la imagen. Por lo cual, si elimino el ancho, F5, bueno, en este caso no has tenido ningún resultado porque el logo ya estaba bien, porque es un logo que ya se había ajustado automáticamente. Pero según la imagen que tú hayas seleccionado, puede que suceda que aun cuando pongas alto y ancho, la imagen no se vea bien. Por eso, solo es necesario que pongas uno de los dos atributos y el otro se ajustará automáticamente. Algo que habrás notado es que esta etiqueta no tiene tag de cierre. Y esto tiene sentido si lo piensas un momento, porque en este caso no haría ninguna falta. No habría nada que poner entre etiquetas IMG, así que simplemente con un solo tag podemos resolver el agregado de imágenes. Ahora salgamos un rato de los párrafos y de las etiquetas en línea y pasemos a los bloques y las estructuras un poco más grandes que HTML nos ofrece. Y veamos las tablas. Las tablas fueron durante muchos años el elemento más importante de la web, porque prácticamente todas las páginas estructuraban su contenido con tablas. Hoy por hoy se desaconseja usar tablas para el layout de una página y en su lugar es preferible usar divs y clases CSS, conceptos que veremos un poco más adelante, no te preocupes. Pero las tablas siguen siendo utilizadas para determinadas situaciones en las cuales la mejor forma de presentar la información es de manera tabulada. Una tabla se conforma en realidad de una serie de etiquetas. La primera de ellas es la etiqueta table, con lo cual delimitamos el comienzo y el final de la tabla. Esta es la primera que necesitas. Luego, dentro de la tabla, cada una de las filas se define con un tag tr y a su vez, cada fila tendrá celdas que se definen con un tag td. TD es la forma abreviada de Table Data, lo que significa que es dentro de estas etiquetas en donde finalmente agregarás la información propiamente dicha. Por ejemplo, columna 1, aquí copiamos y pegamos, columna 2, columna 3. Veamos cómo se ve esto. Y ahí está. Le vamos a dar unos saltos de línea para que tenga un poquito más de espacio con lo de arriba. Aquí está. Esta es nuestra tabla. Así es como se ve una tabla en el navegador. Y obviamente podemos agregar
tantas filas como necesitemos. No hay ningún límite para eso, por lo tanto, podría agregar 2 más, simplemente. Y aquí aparecerían todas las columnas de nuestra tabla. Como ves, la tabla no tiene ningún tipo de formato, porque eso se lo daremos luego con CSS, por lo que no esperes ver bordes ni sombras con HTML, porque no será posible por ahora. Lo que sí podemos hacer es agregar un título para la tabla, y si bien eso lo podemos hacer de muchas maneras, HTML nos ofrece el tag caption, que pondremos aquí arriba, caption. Sí o sí debe ser agregado inmediatamente después del tag table de apertura y entonces nos dará un título centrado para nuestra tabla. ¿Sí? Tabla nueva, refrescamos y aquí está. Como puedes ver, ya aparece en el borde superior de la tabla sin ningún problema. Otra etiqueta importante cuando creamos tablas en HTML es la etiqueta TH o Table Header, que nos servirá para agregar una cabecera a nuestras columnas, de modo que cada columna tenga su nombre. Para eso tendremos que agregar una fila más y dentro de esa fila tendré que agregar algunos TH. Le vamos a poner aquí cabecera, voy a copiar y pegar esto 2 veces y aquí tendremos cabecera 1, cabecera 2, cabecera 3. Ahí está. Entonces, hasta aquí tenemos una tabla con filas, con columnas y con cabeceras. A veces sucede que queremos que una columna ocupe más que el espacio de una columna. Por ejemplo, digamos que quiero fusionar cabeceras 2 y 3 en un solo título. Para esto, puedo usar el atributo callSpan, que es un atributo que acepta valores numéricos y, para que lo piense fácil, responde a la pregunta de cuántas columnas quieres ocupar. En este ejemplo puntual que estoy dando, quiero que la cabecera 2, en este caso, ocupe 2 lugares, es decir, columna 2 y columna 3. Así que le voy a dar un callSpan de 2. Y obviamente voy a borrar el último TH. Y aquí diré cabeceras 2 y 3. Y fíjate lo que pasa. En el navegador, ahora las palabras cabecera 2 y 3 están centradas sobre las dos columnas, justamente porque nuestro TH ahora ocupa 2 columnas en lugar de una. Claro que esto puede hacerse no solo en la cabecera, sino también en las TDs normales. Así que si vuelvo atrás los cambios recientes, con control Z, y aplico esto mismo al TD, por ejemplo aquí, callspan de 2, y le pongo columna 2 y 3, borro la 3, y ahora obtengo una columna que ocupa 2 lugares, el lugar de la columna 2 y el lugar de la columna 3. Al igual que existe el callspan, que es, como su nombre lo indica, call es para columnas, también tenemos a disposición el row span, que es row de fila, que tiene el mismo objetivo, pero con filas. Es decir, podemos hacer que una celda de nuestra tabla ocupe más de una fila. Lo probemos con una de las celdas de la cabecera, aunque bien podría ser también con un TD. Volvamos aquí, lo hagamos en la 1, ¿por qué no? Row span de 2, F5, y en el navegador ahora vemos cómo el valor de esta celda está centrado verticalmente entre las dos filas que ocupa. Esto es básicamente la estructura formal de una tabla, lo básico que debes saber de una tabla. Comienzan y terminan con la etiqueta table, tienen, tienen etiquetas TR para cada una de sus filas y tienen TDs para las celdas o los lugares en donde vas a agregar la información y tiene TH para colocar los títulos de las columnas. Y ahora pasemos a uno de los elementos realmente más usados en HTML. Dejemos un poco de espacio aquí también. Y ahora vamos a explorar las listas. Una lista te permite agrupar un conjunto de elementos relacionados entre sí. Así es como se organiza un menú horizontal en una página web o la barra lateral que ves en muchos blogs. Hay dos tipos de listas, listas ordenadas y listas desordenadas. Se usan de la misma manera, solo que cambia el tag. Pero empecemos por una lista desordenada y para eso vamos a crear una etiqueta UL.
que viene del inglés unordered list. Y dentro de los tags de apertura y cierre vamos a colocar ítems con el tag LI, que en inglés significa list item. Como ven, HTML está construido de una forma en general semántica, ya vamos a hablar un poco de eso, pero trata de que el nombre del tag defina de alguna forma el concepto que va a aplicar. Pero ya vamos a hablar un poco más de lo semántico. Digamos que en esta lista voy a agregar 3 items. Item 2, item 3. Y si ahora refresco, aquí está. En el navegador cada ítem aparece precedido por un puntito, como ven ahí, porque no hay ningún orden establecido. Pero aquí está la diferencia. Si ahora en lugar de una U pongo una O, de ordered list, es decir, de lista ordenada, y le doy F5, ahora aparecen números junto a cada ítem, lo cual especifica a las claras cuál es el orden. Como ves, la diferencia entre ambos elementos es mínima, de hecho es solo una letra. Un uso muy común es el de las listas anidadas, que vemos por ejemplo en menús desplegables. Es tan simple como insertar una nueva lista con todas sus etiquetas dentro de un tag LI. Y para que vean que se pueden combinar, aquí adentro de mi lista ordenada, del ítem 1, voy a abrir una lista ordenada con sus elementos LI, en donde pondré subitem 1 y subitem 2. ¿Sí? Dentro de los tags LI estoy agregando una lista completa con 2 ítems más. Refrescamos y ahí está. Y esto lo puedo hacer, obviamente, hasta el infinito. No hay límite. Puedo agregar una lista desordenada ahora si quiero, con 2 LI. Sub 2 item, por ejemplo, por ponerle un nombre. Sub 2 item 2. Y ahí está. ¿Sí? Entonces podemos combinar y anidar listas con tantos niveles como necesitemos. No hay ningún tipo de límite. Y también podemos insertar listas desordenadas en listas ordenadas y viceversa. Como ya les había advertido al principio del curso, todo esto se ve bastante poco profesional, porque ¿qué sentido tiene agregar esto en una página web? Pero en cuanto aprendamos CSS, es necesario que sepas qué es una lista y cuál es la forma, la estructura de una lista, para que luego, cuando esto se transforme en un menú desplegable, entiendas qué es lo que está sucediendo por detrás. Porque en el fondo, esta es la estructura que va a tener la lista. Con CSS la haremos más linda, más presentable, pero en definitiva va a ser esto que ves aquí. Ya que vimos las listas y las tablas, ahora pasemos a ver los elementos de bloque. Como decíamos hace un rato, en HTML hay dos tipos de elementos, elementos de bloque y elementos en línea. Los elementos de bloque siempre empiezan en una nueva línea, como los párrafos que vimos antes, y además siempre intentarán tomar todo el ancho de la página que les sea posible. Si scrolleo hasta arriba, ven que el párrafo intenta siempre ocupar todo el ancho de la página, todo lo que pueden. Y además, los elementos de bloque tienen un margen por encima y un margen por debajo, mientras que los elementos en línea, como los que veíamos aquí, no lo tienen, no tienen ningún tipo de margen. Ya vimos varios elementos de bloque, como los párrafos, las tablas, las listas y algunas etiquetas como address, por ejemplo, que también es de bloque. Y block quote, ¿sí? Que estaba aquí, que es esta. Pero aún no vimos el que quizás sea el elemento más importante en el desarrollo web contemporáneo, que es el div, esta etiqueta que ven aquí. El elemento div es básicamente un contenedor de otros elementos HTML. Puedes pensar en él como una caja en donde colocar otros elementos. La realidad es que su caso de uso más importante es cuando se usa en conjunto con CSS, porque allí es en donde podremos realmente estructurar nuestras páginas web.
En este curso no veremos CSS, pero sí que lo veremos en el próximo, así que no te preocupes todavía. Ahora veremos cómo es el tag de una manera muy básica y realmente no necesitarás mucho más por ahora, hasta que lleguemos a CSS al menos. Así que bastará con decir que el elemento tiene un tag de apertura y uno de cierre y que adentro puede contener todas las etiquetas que quieras. Por lo que podríamos simplemente movernos hacia arriba de la tabla, ¿por qué no? Aquí, y agregar el div, de modo tal que contenga todo el código HTML que hemos escrito hasta ahora, ¿sí? Todo, que contenga las listas, los saltos de línea, todo. Si refresco la página, esto no tiene ningún impacto, no hay nada nuevo que aparezca aquí, de hecho aquí empieza la tabla y no hay absolutamente nada. Imagínate que luego, con CSS, podrás crear divs, cambiar el color del interior, agregar bordes, sombras, etc. Y entonces estas etiquetas comenzarán a tener un poco más de sentido. Ahora, no quiero que te preocupes por eso, tan solo piensa en divs como cajas o contenedores en donde puedes poner otros elementos HTML. Cumpliendo con esta misma función de servir de contenedor de otras etiquetas HTML, tenemos al span, que es una etiqueta inline o en línea. Las etiquetas inline no comienzan en una nueva línea y solo ocupan el ancho que necesiten, a diferencia de las de bloque que ocupaban todo el posible. Igual que div, las etiquetas span solo servirán para tener lugares específicos dentro de nuestros párrafos en los cuales aplicar rápida y fácilmente estilos CSS, pero no necesariamente tienen que estar adentro de un párrafo. También pueden estar adentro de uno de nuestros TDs, por ejemplo, y no tendrá ningún impacto visual para el que lo vea. Por ejemplo, si agrego aquí, podría agregar un span, F5, y no pasa absolutamente nada. Y también, obviamente, lo podría agregar en alguno de nuestros párrafos. Por ejemplo, en el primero, podría agregar span aquí, que abarque un par de palabras y ya. Pero, aquí está el párrafo, no pasa absolutamente nada. No quiero que te preocupes si no le encuentras el sentido ahora mismo a estas dos etiquetas, porque realmente lo entiendo, ahora mismo no tienen mucho sentido, pero te prometo que lo tendrán cuando veas el curso de CSS. Por ahora era importante introducir estas etiquetas para que conozcas que existen y para que sepas que se utilizan de modo tal de que luego podamos venir a aplicar estilo particular a todos los elementos que estén contenidos en un cierto div o en un cierto span. Así es como hoy por hoy se da estilo a páginas web con CSS. Ahora pasemos a ver algo bien interesante que son los formularios. Un formulario HTML es aquello que usamos para obtener información que el usuario ingrese por pantalla. En general, esta información será enviada a un servidor y allí será procesada con otros lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript. Hasta ahora, todo lo que veníamos viendo son elementos que sirven para mostrar información al usuario por pantalla. Pero en este caso los formularios nos permiten captar información del usuario, darle la posibilidad al usuario de que interactúe con la página web. HTML solo se encarga de construir el apartado visual para que el usuario pueda agregar la información y todo su trabajo termina realmente ahí. Por lo cual todo el procesamiento de la información y de los datos se dará, como les decía, con otro lenguaje como puede ser JavaScript. Para que nuestro código quede un poco más limpio y no tan lleno de cosas, vamos a cerrar esta sección y vamos a construir otra página HTML que vamos a llamar de otro modo. Le voy a llamar form test. Voy a ir de nuevo aquí a la carpeta, voy a crear un nuevo documento de texto, le voy a llamar form test y recuerden que la extensión debe ser HTML. Le damos sí y perfecto. Aquí en el explorador de archivos a la izquierda va a aparecer ya form test. Perfecto. Si ahora le doy doble clic, tengo las dos pestañas con mis dos documentos. En este caso, vamos a comenzar utilizando el HTML sample para que Visual Studio Code genere la plantilla básica de todo documento, como hicimos antes, de forma tal que no tengamos que hacerlo todo. Así que será HTML 2.5
y listo. Tendremos que volver a agregar el toggle word wrap para que todo entre aquí en la ventana que tenemos compartida. Me parece que se ve mejor si cierro esto. Comenzaremos nuestro formulario, como siempre, dentro del body, con la etiqueta form. Por ahora nos vamos a olvidar de action. Y dentro de esta etiqueta escribiremos todos los elementos del formulario. En este sentido funciona igual que una tabla. Por ejemplo, la etiqueta form sirve para definir en dónde empieza y en dónde termina el formulario. Y esta etiqueta funciona como contenedor para diferentes tipos de elementos que se denominan input elements o elementos de entrada, como por ejemplo cajas de texto, campos, checkboxes, radio buttons, etc. La particularidad que tienen es que la etiqueta es siempre la misma. Se llama input. Y lo que cambia es el atributo type, en donde definiremos el tipo de input que estamos incluyendo. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la cantidad de tipos que HTML5 soporta. ¿Sí? Fíjense todos los que hay. No los vamos a ver todos en este curso. Te invito a que explores algunos de ellos para que de paso practiques HTML, pero sí que te voy a mostrar los más importantes. Por ejemplo, una caja de texto en donde el usuario puede agregar información se escribe así: input type text. F5 y aquí está. Esto es una caja de texto, ¿sí? El usuario puede escribir. El tamaño por defecto se lo da el navegador. Como tantas otras cosas, cuando no hay CSS, el navegador aplica un estilo por defecto a nuestros elementos HTML. Por ahora, esto es lo único que podemos hacer con esta caja de texto: escribir. Dos atributos importantes que aparecen aquí a la hora de usar inputs son ID y name. ID y name. Porque vean qué pasa si yo agrego ahora otro input, así, de tipo text. F5 y ahí está. Tengo dos. No tenemos ningún indicador de cuál vamos a usar para almacenar qué cosa. En cambio, si ahora agrego ID y name a cada input, de pronto ya puedo estar seguro de cuál servirá para cuál cosa. Por ejemplo, acá puedo decir txt nombre, y acá puedo decir txt apellido y txt apellido. ¿Sí? El mismo ID y el mismo nombre. Este ID será luego utilizado por un lenguaje, como puede ser JavaScript, para hacer algo con el valor ingresado por el usuario en esta caja de texto. Ya con el ID, JavaScript o cualquier otro lenguaje del lado del servidor no tendrá ninguna duda de qué cosa el usuario ha ingresado. Recuerda que yo te dije que el formulario sirve para que el usuario ingrese información a través de nuestra página web, como por ejemplo aquí, y que luego esta información será preprocesada o procesada del lado del servidor para hacer lo que sea que querramos hacer con esa información. Por lo tanto, necesitamos saber exactamente qué cosa esperar. Y una vez que agregamos el ID, ya podemos saber que en esta primera caja de texto debería esperar el nombre y en esta segunda caja de texto debería esperar el apellido. Pero en el navegador, realmente, si le doy F5, esto no tiene ningún efecto. Digamos que estos atributos le sirven solo al desarrollador. El usuario todavía no sabe qué tiene que poner en cada formulario. Y para indicarle qué cosa esperamos que el usuario ingrese, podemos usar otro tag o otra etiqueta que se llama label. Y con label puedo decir nombre, dos puntos, y aquí apellido, dos puntos. Y ahora la cosa cambia. Nuestro formulario se ve mucho mejor porque el usuario ya sabe que debe ingresar nombre en la primera caja de texto y apellido en la segunda. De hecho, le vamos a dar un salto de línea. Y ahora se ve ya como un formulario a los que estamos acostumbrados. El tag label tiene un atributo, que lo habrán visto, todavía no lo he completado, que nos permite agrupar de forma inequívoca cada label con su input. Este es el atributo for. El atributo for debe estar emparejado con el atributo ID de la caja de texto, lo que quiere decir que, en otras palabras, tiene que tener el mismo valor. Por lo tanto, en el label que corresponde al nombre, voy a copiar el ID, lo voy a pegar en for, y en el ID de apellido lo voy a agregar al label. De nuevo, esto
no tiene ningún efecto para el usuario, pero sí que lo tiene para el desarrollador. Bien, ahora ya tenemos un formulario básico en el navegador. El elemento que seguramente habrás notado que falta es el botón. Una vez que el usuario ha ingresado nombre y apellido, buscará un botón con el cual pueda enviar esa información a la página web. Para eso usamos el input de tipo submit, que tiene un atributo value en el cual puedo poner texto. Ahí está. El botón Submit es un tipo de botón especial que se usa exclusivamente para el envío de toda la información que el usuario ha ingresado en pantalla al servidor. En general, hay un evento en el servidor que está esperando esta acción para procesar la información. Esto es lo que veíamos arriba cuando form me daba el atributo action. Aquí, si esto por ejemplo es PHP, supongamos que voy a tener una página, submit.php, o si esto es JavaScript, será submit.js, o cualquier nombre en realidad que tenga el archivo que se va a encargar de procesar la información. Pero como este es un curso de HTML, vamos a olvidarnos de esto por ahora. Pero sí que es importante que sepas que existe este tipo de botón, especialmente porque también puedes agregar múltiples botones que no sean submit y que en realidad tengan otras funciones en lugar de enviar información al servidor. Un ejemplo claro de esto es el botón cancelar que en general vemos en este tipo de formularios. Si hago un input y en type esta vez le digo button y haga value, cancelar, ahora tengo otro botón. Es levemente distinto solo porque la palabra ocupa más. Pero si no, no hay forma de darnos cuenta viendo el navegador cuál es el submit y cuál es el botón normal. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Vamos a agregar algunos saltos de línea más aquí para que bajen los botones. Y de hecho otro más para darle un poquito de espacio. Bien. No lo hice explícito hasta ahora, pero habrás notado que el atributo value define el valor de texto que el botón muestra por pantalla. En este caso, enviar y cancelar. Ya que acabas de conocer la estructura de un formulario y tenemos un formulario básico, veamos algunos otros campos que puedes usar en tus formularios. El radio button es un elemento de selección única, es decir, que el usuario tiene que elegir solo un valor de un conjunto de opciones. Veamos los atributos que se usan como parte de esta etiqueta en detalle. Primero tendremos un input de tipo radio. Eso es lo primero. Voy a poner ID y en el ID digamos que esto es un radio button para seleccionar género. Diré masculino. En name voy a agrupar. Voy a poner el nombre que va a tener el radio button. Ya van a ver en un segundo para qué. Y en value voy a poner masculino. Este es el valor que va a aparecer en pantalla. ¿Sí? Por ahora no tiene absolutamente nada. Por lo cual necesitamos un label. En este label voy a agregar masculino, que es el ID del radio button. Aquí diremos masculino. Y un salto de línea. También necesito un salto de línea aquí. F5 y ahí está. Tengo un radio button y tengo un label. Otro salto más para que haya un poquito más de espacio. Ahí está. Ahora voy a copiar esto. Dos veces más. Pondremos femenino. Femenino. El label será femenino y acá dirá femenino. Y aquí pondremos otro. Otro. Y lo mismo en el label. Bien, ahí está. Lo importante aquí es que tenemos un atributo name que es el que agrupa los tres radio buttons de forma tal de que el usuario solamente puede elegir uno. Este es el atributo clave para que eso suceda. Y luego tenemos cada uno de los radio buttons con un ID. Ese ID luego lo usamos en el label y tenemos un value que es el que, de nuevo, después del lado del servidor, recibiremos indicando qué es lo que el usuario ha ingresado. Esto es un radio button, un elemento que habrán visto muchas veces. Y de la misma forma, de una manera muy similar, funcionan los
checkboxes. Vamos a agregar unos saltos de línea aquí. Y tengo que agregar un input, siempre un input. Lo único que cambia es el type. En este caso el type será checkbox. También tendrá un ID. Y supongamos que en este caso haremos que el usuario elija una mascota. Vamos a poner mascota 1, name, mascota 1, value, perro. También necesitaremos un label. Indicaremos el ID. Aquí pondremos, por ejemplo, tengo perro. Esto es lo que el usuario verá en el navegador. Ahí está, ¿sí? Un checkbox. Ahora vamos a copiar y pegar esto 2 veces, como para que vean. El checkbox es un elemento de selección múltiple. Por lo tanto, el usuario puede elegir más de una opción a la vez. Vamos a poner mascota 2, digamos gato. Tengo gato. Y mascota 3. Mascota 3. Tengo hámster, digamos. Hámster. F5. Ahí está. ¿Sí? El usuario entonces puede elegir una, puede elegir dos o puede elegir las 3 opciones sin ningún problema. Vamos a agregar 3 saltos de línea. Y ahí está, ¿sí? Así es como se crea entonces un checkbox, igual que el radio button. El tipo, necesitamos un ID y un nombre, un valor, que es el valor que será recibido del lado del servidor una vez que el usuario haga clic en enviar, y una vez más el label, que en este caso se agrupa con el checkbox. No tengo aquí, como si tenía en el radio button, el mismo name, porque no necesito que los valores estén agrupados entre sí, porque es un elemento de selección múltiple. Otro elemento HTML que seguramente habrás visto miles de veces es el select. Vamos a dividir con comentarios para que esto quede un poco más prolijo. Vamos a poner aquí checkbox. Vamos a poner aquí radio button. El select es una clásica etiqueta con tag de apertura y de cierre, es así, select. Y dentro de la etiqueta tenemos que agregar tantas etiquetas option como opciones queremos que tenga la lista. Un select es una lista desplegable, por lo cual aquí arriba vamos a agregar un label que diga elige un lenguaje, 2 puntos. Y aquí el select tendrá un ID que será lenguajes. El mismo nombre, lo mismo va en el for del label. Y como les decía, dentro del select tendremos que agregar etiquetas option con los valores que efectivamente queremos que aparezcan. Por ejemplo, vamos a decir C#, agregaremos un par más. Por ejemplo, JavaScript, Python y Python. Veamos cómo se ve en el navegador. Y aquí está. Como siempre, tenemos que agregar unos saltos de línea para que no quede muy pegado a lo anterior. Ahí está. Y tenemos nuestra lista desplegable. Entonces, una vez más, y como siempre, el valor o el atributo value es lo que será enviado al servidor, ¿sí? Cuando el usuario selecciona esto, entonces value será enviado al servidor. Y lo que aparece en pantalla aquí, estas opciones, son estos textos de aquí. Porque aquí puedo poner cualquier cosa que se verá reflejado en el valor que vemos en pantalla, en el texto que vemos en pantalla, pero no en el valor que está por detrás. Eso es una funcionalidad bastante interesante, porque lo que el usuario ve no es necesariamente lo que a nosotros nos interesa, al menos no en el sentido estricto. A lo mejor value es un número y no el nombre, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que en el navegador obtenemos el clásico drop down al cual estamos tan acostumbrados. Y también usando el atributo multiple en el select podemos convertir esta lista que es de selección única en una lista de selección múltiple. Si agregamos así, multiple, sin nada.
esto ya se ha convertido en algo que el usuario puede seleccionar si tiene apretada la tecla Shift, más de una opción. ¿Sí? No es la lista más linda del mundo, pero siempre podemos mejorarla con CSS. Otro elemento HTML del que disponemos, lo vamos a separar aquí, es el Text Area. Vamos a poner esto más al medio. El Text Area es básicamente una caja de texto grande para que el usuario pueda explayarse un poco en la respuesta. Generalmente se usa para comentarios, notas, etc. Esta es la etiqueta. Tiene dos atributos que pueden ver aquí, rows y calls, filas y columnas, que nos permiten definir el tamaño de la caja de texto en términos de cuántas filas y cuántas columnas ocupa. Por ejemplo, aquí adentro, digamos, comentarios aquí, F5, y aquí está. Siempre agreguemos algunos saltos de línea, y aquí está. Fíjate que tiene de aquí un tamaño que puede variar, ¿sí? El usuario lo puede controlar, pero le doy F5, siempre va a volver al tamaño por defecto, y esto lo podemos cambiar, por ejemplo, que tenga 100 filas, entonces sea muy largo, o que tenga 5 y que sea mucho más corto, ¿sí? Para eso se utilizan estos dos. Lo mismo las columnas, con esto va a ser un poco más corto, y si no, un poco más ancho. Otro de los elementos que quiero mostrarte es el field set. No te preocupes si sientes que son demasiados tags. La realidad es que no tienes que aprendértelos todos, ni mucho menos. Mi intención aquí es mostrarte que existen y cómo se usan, para que luego sepas a dónde buscar. Es probable que tengas que mirar este curso más de una vez para que todo esté 100% claro, pero eso es normal. Habiendo dicho eso, volvamos a la etiqueta field set, que es de este modo, field set, que como su nombre lo indica es un set de campos. La etiqueta fieldset sirve para agrupar elementos HTML y lo interesante es que visualmente agrega un panel con borde entre los elementos, lo cual al no disponer de nada de CSS a este punto se agradece bastante. Así que ¿por qué no? Vamos arriba, a donde teníamos nuestras dos cajas de texto, aquí, y agregamos nuestro fieldset. Y con esto envolvemos al menos las dos cajas de texto con los dos labels. F5. Y ahí está. Aparece un borde. Como es un elemento de tipo bloque, va a intentar ocupar todo el ancho de la página, todo el ancho disponible. Y en conjunto con fieldset se utiliza también el elemento legend, que nos deja ponerle título o rótulo al fieldset. Legend, de este modo, leyenda. Datos personales, ¿sí? Ahí está. Aparece como el título de ese recuadro. Fíjate qué interesante que queda en pantalla con los elementos agrupados y el título, queda hasta bastante mejor. Continuando entonces nuestra recorrida por los elementos HTML, hay otro más que me interesa que veas, que es el data list, que nos permite sugerir al usuario ciertas opciones, aun cuando estamos usando simplemente un input de texto. Así que volvamos abajo, voy a dejar unos saltos de línea y la etiqueta es data list. Tiene esta forma. Data list. Por ejemplo, lo primero que necesitamos para usar el data list es un input. Este input, digamos que es de tipo texto y que tiene de atributo list, que va a ser igual al data list que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, ID le voy a poner, por ejemplo, navegadores. Voy a copiar y pegar. ¿Sí? Y aquí voy a agregar options, de la misma forma que funciona el select, que funciona el radio button y todos hasta ahora. Option va a tener un value. Y ese value, por ejemplo, le voy a decir Chrome. No me hace falta la etiqueta de cierre. Aquí digamos Edge. Firefox. Veamos cómo se ve esto por pantalla. Ahí está.
¿sí? Tengo una caja de texto, por lo cual el usuario puede escribir cualquier cosa que quiera, pero hay una lista de elementos sugeridos que son los que están en el data list. Entonces para eso necesitamos el atributo list. Lo único que teníamos que hacer era bindear entonces con el atributo list el ID del data list que queríamos usar. Una funcionalidad bastante útil. Y por último, lo último que veremos en formularios, ya hemos cubierto casi todos los elementos, mejor dicho, todos los elementos más importantes, casi todos los que hay. Y por último, HTML5 también nos permite colocar un input que funcione como selector de fechas. Y esto es importante. También es un input, todos son inputs, solo cambia el type. Y el type en este caso es date. Pongamos que decimos fecha, ID, fecha. Hagamos un salto de línea para que vean lo mágico que es HTML en este caso, F5, ahí está. Voy a agregar unos saltos de línea al final para que eso no quede tan abajo. F5, ahora podemos subir un poco. Y este es el elemento fecha. De entrada que al usuario le dice en qué formato tiene que escribir la fecha. Día, mes y año, utilizando 2 dígitos para los días, 2 para el mes y 2 para el año. Pero además aquí hay un calendario, así que si hago clic va a desplegar el clásico calendario a través del cual podemos seleccionar las fechas. Fíjate que esto es todo lo que tuve que hacer para que aparezca el calendario. Realmente no es mucho. Antes de HTML5 esto no existía y había que programarlo todo con JavaScript. Así que esta es una etiqueta que realmente se agradece. Bien, ahora cerremos la sección de formularios, en donde yo creo que te mostré todo lo que vas a necesitar para trabajar con formularios, al menos para empezar. Y por último, hablemos de HTML semántico. En este punto ya sabes todos los fundamentos y los elementos básicos de HTML. Ya casi estás listo o lista para salir a crear tus propios documentos y practicar todo lo que puedas para que los conceptos se fijen. Pero antes vamos a hablar un poco de HTML semántico. Un elemento se dice semántico porque describe claramente su significado al navegador y al desarrollador. Por ejemplo, la etiqueta table, como su nombre lo indica, mostrará una tabla. La etiqueta form imprimirá un formulario. Estos son ejemplos de elementos semánticos. En cambio, etiquetas como div y span no son semánticas porque su nombre no indica exactamente cuál será su contenido. En HTML hay etiquetas semánticas que pueden ser usadas para definir las distintas secciones de una página web. Aquí, como puedes ver, hay un diagrama interesante que indica qué representa cada uno de los tags. Ahora vamos a verlos en acción, pero recuerda que estas etiquetas siempre necesitarán ir acompañadas de código CSS para desplegar todo su potencial. Si hasta ahora este video te sirvió, te pido que le dejes un like para que llegue a más gente y para que ayude al algoritmo de YouTube a mostrarlo un poco más. También si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y déjame en comentarios qué te ha parecido hasta ahora. Con esto en mente, vamos a crear una nueva página HTML para nuestros tags semánticos. Esta será la última que hagamos en este curso. La haremos de una forma distinta. Ahora la voy a hacer a través de Visual Studio Code. Voy a crear aquí un nuevo documento y le voy a llamar noticias.html porque lo que voy a intentar hacer es crear un feed de noticias. Es decir, una página que va a tener adentro una serie de noticias. De una forma obviamente muy básica y muy simple. Vamos a cerrar este formulario y obviamente pueden comprobar que Visual Studio Code lo ha creado en el mismo directorio en el cual teníamos el resto de los HTML. Vamos a empezar por el tag nav. Bueno, obviamente, perdón, tenemos que agregar nuestro HTML como siempre. Tenemos que achicar un poquito el view y voy a borrar lo que hay aquí en el head. Bueno, salvo el title, al cual le pondremos noticias. Bien, ahora sí, vamos a empezar por el tag nav, que es este. El tag nav o el elemento nav define un set de links de navegación. Atención, no es el único lugar en el cual se pueden agregar links de navegación. De hecho, no hay ningún tipo de restricciones respecto a esto.
pero en general nav se utiliza justamente para esto, para agregar la navegación de nuestras páginas. Aquí vamos a agregar links de navegación al resto de las páginas que hemos creado. Entonces aquí adentro pondremos un link A que va a ir a index.html, le vamos a llamar index, y voy a agregar dos más para form test y para noticias. También voy a agregar aquí un pipe o la línea que suele haber separadora entre los elementos de los menús. Y obviamente que voy a cambiar aquí el nombre a form, vamos a poner forms y vamos a ponerle noticias. Bien. Ahora quiero hacerle doble clic a noticias y ahí está. Tenemos un menú. Si hacemos clic a forms, nos va a llevar a forms. Y si hacemos clic en noticias, obviamente se queda aquí, no hay nada. Y en index nos llevará al index. Mire qué bien y qué prolijo queda esto en nuestro documento. De hecho, agreguemos esto mismo en las otras dos páginas. En form test, arriba de todo, justo antes del form. Y en index también arriba de todo. Aquí. Entonces, ahora sí, si refresco la página, voy a tener una navegación completa, porque en todos me voy a poder mover hacia el resto. Perfecto. Ahora las cosas empiezan a cobrar más sentido porque las podemos integrar un poco. Ahora escribamos un tag section y dentro de esa section vamos a agregar cada uno de los artículos de nuestro feed de noticias. ¿Sí? Fíjense cómo el tag, como es semántico, nos va indicando qué cosa va a contener. Section define una sección de la página, que realmente puede ser cualquier cosa. En definitiva, es un contenedor de elementos HTML. Article también es un contenedor de elementos HTML, pero se espera que agrupe contenido similar, porque es un artículo. Cada uno de los tags article de este ejemplo representará, en este caso, una noticia de nuestro feed. En nuestro primer artículo tendremos un título y una etiqueta semántica más que se llama small y, como su nombre lo indica, hará que el texto sea pequeño en comparación al tamaño por defecto. Vamos a ponerle aquí primera noticia, ese será el título, y en small dirá, por ejemplo, autor Gabriel, y vamos a poner un párrafo con algunas palabras. Perfecto. Además del párrafo, adentro de article voy a agregar un link a una página que todavía no existe, que se llama noticia1.html. Por ahora le voy a poner leer. Obviamente este link devolverá un error porque la página no existe, pero te dejo como ejercicio que soluciones este problema y que crees una página que se llame noticia1.html. Refresquemos el navegador y ahí está. Vemos cómo se ve, cómo se muestra la información en pantalla. De hecho, vamos a agregar algunas palabras más. Vamos a poner 30 para que ocupe, ahí está, más de un renglón. Entonces tenemos un título, tenemos small que achicaba las palabras respecto a el tamaño por defecto. Fíjense que este es el tamaño por defecto y esto es apenas un poco más pequeño. Y aquí tenemos un link que si le hago clic no anda, está roto. Ahora voy a copiar y pegar este artículo un par de veces. Voy a cambiar algunas cosas, voy a poner segunda noticia, tercera noticia, y solo como para que no sea lo mismo, vamos a ver que me genere otras palabras aleatorias. Siempre va a empezar igual. Este va a ser un poco más largo. Y aquí tengo noticia 2 y noticia 3.html. F5 y aquí están los otros dos artículos. En cuanto termine el video,
te dejo como ejercicio que crees 3 páginas HTML, una para cada noticia, de forma que ninguno de estos links devuelva un error. Y por último, vamos a agregar un footer, que, como su nombre lo indica, es el pie de página. Footer. Va a ser un footer muy sencillo, voy a decir creado por, y de paso te voy a mostrar cómo la etiqueta A también puede usarse para que abra el administrador de correo que tengas instalado en tu PC y te lo deje preparado para enviar un correo a cierto email. Por lo cual aquí en A puedo decir mail to, dos puntos, y aquí pondré por ejemplo decodercaveoak@gmail.com. Decodercave será lo que va a aparecer en pantalla. F5, ahí está. Vamos a poner un pequeño salto de página aquí para que haya un poco de espacio. Y aquí está entonces el link a un mail. Si le hacemos clic, me pide aquí, me pregunta con qué lo quiero abrir porque no tengo instalado nada. Y bueno, tendría que configurarlo, pero la idea es esa. Si tienen Outlook configurado o realmente cualquiera, va a abrir un nuevo mail y va a estar este mail directamente agregado en el mail to, justamente. Por último, agreguemos también acá arriba de todo un header, como para tener todos los tags semánticos aquí. Y vamos a poner, esta es la cabecera de las noticias. F5 y ahí está. Bien, con esto ya estaríamos listos. Así se ve tu primera página HTML semántica. Si llegaste hasta aquí, realmente te felicito, vas por muy buen camino, porque la mejor forma de aprender a programar es con paciencia, con tiempo y esfuerzo. Ahora te aconsejo que practiques lo que has aprendido para que los conceptos se fijen y luego, cuando estés listo o lista, avanza al curso de CSS para seguir por la senda del desarrollo web. Te deseo suerte en lo que viene y espero verte pronto en alguno de mis otros cursos. Como siempre, si este video te fue útil, déjale un like para que lo vea más gente. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. En este canal vas a poder aprender a programar desde cero hasta conseguir trabajo. Y deja en comentarios qué te ha parecido este curso, qué otras cosas quieres ver, qué podría agregar, etcétera. Todo sirve y todo ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.